Tenemos esta lavadora Next Eco Inverter 12P, que tenemos el ESOR 6B, y me está sacando el agua. No lava. Una vez que empieza a cargar agua, no gira el tambor, corta el agua, todo perfecto, y nos sale este ESOR en lavadora Next Eco 12P Inverter. Vamos a revisar ese ESOR y por lo tanto vamos a reparar. Tenemos ya al motor en la mesa de trabajo, para lo cual ya lo estamos desconectando. Aquí tenemos los conectores. Este es el conector del motor, ahí se aprecia bien. Este es el conector de las bobinas y este es el conector de la tarjeta inverter. En realidad aquí abajo tenemos el IPM, tenemos unos IGBTs, los cuales le dan una señal de onda cuadrada trifásica para hacer arrancar el motor. Perfecto. Entonces, ese es el motor que nos está dando problemas, está dañado. Vamos a alejar un poquitín. Ahí ya tenemos el multímetro. Prendemos. Nuestro multímetro lo ponemos en 200 mega ohms, donde vamos a medir los conectores del IPM, los 3 conectores. Para probar, miren, está funcionando, el multímetro está funcionando perfectamente. Entonces agarramos las puntas y medimos los costados. Tenemos una medida de 1.3 mega ohms. Tienen que ser iguales las 3 medidas. Sacamos el rojo, ponemos al medio. Ahí ya tenemos una variación, 1. Mega ohms. Tenemos una variación. Sacamos el rojo, volvemos a su lugar anterior y sacamos el negro y ponemos al medio. Ahí tenemos 1.2. Entonces ahí estamos determinando que tenemos una variación en las medidas. Como pueden ver, 1.4 está variando y 1.1 está variando muchísimo. Está variando muchísimo. Hasta ahí podemos obtener esa medida. Lo demás tenemos siliconado. Con esta medida ya es suficiente y decir que esta tarjeta está dañada. Puede ser capacitores, puede ser el IPM, puede ser, en realidad es toda la tarjeta, ¿sí? Muchas veces hemos solucionado, en esta ocasión no. Tenemos otro motor. Por suerte tenemos otro motor. Por suerte digo porque son carísimos estos motores y tenemos la suerte de contar con otro motor. Bueno, pero vamos a la medición. Entonces vamos con esta medición, que está una medida fuera de lo común, fuera de rango. De esa manera medimos el IPM. También vamos a medir lo que es el conector de las bobinas, que pocas veces se daña. Ahí le ponemos en continuidad, suena, y agarramos aquí los conectores. Ahí tenemos. También tenemos que tener una medida similar cada bobina, 0.6. Vamos a sacar y ponemos al costado. Como estamos viendo, perdón, no estaba enfocando la cámara. Ahí. .06 ohms y me suena a continuidad. Sacamos este y ponemos al costado. Tenemos 0.6 ohms y me suena. Sacamos el negro y ponemos al medio. 0.6 ohms. 6 ohms es lo que tenemos, ohmios.
y podemos determinar que la bobina tenemos en perfecto estado, ¿sí? Está conectado de igual manera. Tenemos aquí nuestro probador y vamos a ver cómo está funcionando para demostrarles. Tuvimos una conexión también medio compleja, medio incómoda, diríamos, para encontrar las bobinas de la señal trifásica. Entonces vamos a hacer mover el motor, veamos, y también tenemos una señal de luces. Por ejemplo, no prenden las luces del medio. ¿Sí? Esa es la primera señal. Este es un motor dañado, está dañado el IPM, por cierto. Entonces de igual manera vamos a conectar el equipo. Conectamos y vámonos a la parte de atrás, digo de adelante, a encender la tarjeta. Encendemos, nos dice hola y vamos a ir buscando el centrifugado. Ahí está centrifugado. Ahí está el centrifugado. Y por lo tanto vamos a poner inicio. Inicio, asegura la puerta. Tenemos el seguro de puerta. Y vámonos atrás nuevamente. A ver. Tenemos el consumo de la bombita. 0,21 amperes, 24 watts. Tenemos 224 voltios. Vamos a estar atento a que mueva el motor. Sigue con el consumo de la bomba. De igual manera estamos enfocando aquí y las luces. No hay ninguna señal en ese momento. No hay ni un mínimo esfuerzo de que mueva. Tampoco hay un consumo. A ver ahí. Paró la bomba. No hay para nada un esfuerzo. Ahí podemos ver la diferencia. Ya es mucho tiempo, ya debería haber movido algo, pero no hay nada. Si nos quedamos a esperar, va a salir un error en la pantalla indicándonos que es problema de motor. Si no me equivoco es el 6A o el 6B, algo por el estilo. Nuevamente activa la bomba y así sucesivamente va a ser, queriendo arrancar. Tiene varios intentos y vamos a esperar al último intento y vamos a enfocar. Tenemos en 15 minutos y está haciendo el cuarto intento. Está sacando el agua. Sigue el consumo del agua.
Esperamos a ver que termine. A ver si le pescamos cuando nos indique el error. Terminó el cuarto intento y nada. Sigue. Bajó al número 14 y nada. No mueve el tambor, no mueve el motor. Intento número 7. Acuérdense, 7. Acaba de parar. Y quería enfocarlos esta parte donde decía AB. Como nos estaría indicando como si estaría centrifugando. Parpadea A-B. Parpadea, parpadea. Ese es un aviso de que sí estaría centrifugando el equipo. Pero como vemos nuevamente no hay nada. Intento número 7 acaba de terminar. Nada. No mueve. Seguimos en 14. Esperamos un rato a ver en qué momento nos va a decir el error. Ahí tenemos. Justo lo que les quería enfocar. Ahí está. Justo me salió error 6B. Justo le pescamos. Error 6B. En una lavadora Drean inverter de 10 kilos. Y no está moviendo nada. El motor no nos mueve nada. Y tenemos al error 6B. A ver, el equipo es un Drean X 12P Eco. Y nos quedamos con este error cuando tenemos un motor con el IPM dañado. Traemos el motor, un motor inverter con la tarjeta electrónica inverter en buen estado, las bobinas en buen estado. Hacemos la medición igualmente. Agarramos nuestro multímetro. Primeramente cambiamos, ponemos a 200 megaohms. Ahí es donde vamos a obtener medida. Y aquí están los conectores. Entonces venimos por aquí y ponemos el rojo y el negro, ambos costados. Y tenemos 1.3 megaohms. Dejamos un rato. Seguimos teniendo 1.3, no se altera para nada. Sacamos el negro, ponemos al medio. Tenemos 1.3 megaohms también. Esperamos un rato, 1.3 megaohms. Y volvemos a sacar el negro, ponemos a su lugar de inicio. Y sacamos el rojo y ponemos al medio. Podemos observar 1.3 megaohms, no oscila, no varía. Esa es la medida que tenemos que tener en el IPM, en la tarjeta inverter. Entonces determinamos que esta tarjeta está en buen estado. ¿Sí? Esa es la medida que podemos hacerle. Y vamos a poner ahora en continuidad. Continuidad. Suena. Y vamos a medir las bobinas del motor. Ponemos ahí. Ahí. Vamos a empujar un poquito más. Ahí va. 0.06 ohmios. Sacamos el otro. 0.06 ohmios. Y vamos a medir el del medio. .006 ohmios. La otra bobina.
y ahora el medio con el costado. 006 ohmios también. Entonces ahí vemos que las tres bobinas están perfectamente. Este es un motor en buen estado, perfectamente andando. Esa es la manera de probarlo. Conectado el equipo. El equipo está inclinado. Vamos a prender. Tenemos aquí la placa. Prendemos. Y ahí nos dice hola. Y vamos a encontrar la perilla hasta que tenga el centrifugado. Ahí es el centrifugado. La puerta está cerrada. Y vamos a apretar el botón de inicio. Como está ahí, todavía no está haciendo ningún efecto, no está moviendo el motor ni nada. Vamos a apretar inicio y nos vamos a ir atrás. Apretamos. Inició, aseguró. Consumo. Es el consumo de la bombita. 23 watts, 0.20 amperes. Y vamos a empezar que gire el motor. Ahí tenemos la primera señal. Ahí vemos cómo gira el motor. Está girando el motor. Ahí tenemos todas las luces parpadeando igual. Y el motor está girando. Perfecto. Esa es la prueba que le hacemos a este motor. Un motor que está funcionando correctamente. Está acomodando la ropa. No la vamos a hacer girar a máxima revolución porque el equipo está inclinado. Simplemente vamos a parar por ahí. Trabaja perfecto. Perfecto el probador. Y está empezando a agarrar velocidad. Tenemos el amperaje. Nos basamos en el amperaje. 0.31, 40 watts. Sin embargo, vamos a poner pausa. Pausa. Ahí está. Desaseguró la puerta. Está en pausa. Y vamos a apagar el equipo. Ponemos la perilla. Ahí tenemos apagado el equipo. Perfecto. Como les decía, es muy incómodo encontrar los cables porque aquí adelante aprovechamos para explicarles. Tenemos 1, 2, 3, 6 cables, pero tenemos 2 naranjas gruesos, un verde grueso y el resto es delgado. Por ejemplo, los gruesos, los 2 naranjas son el voltaje de alimentación hacia la tarjeta electrónica inverter y el verde es tierra, y los 3 cables delgaditos son señales que manda la tarjeta inverter a la tarjeta de control, a la tarjeta principal. La señal es viceversa, va y viene la señal, el voltaje lo mismo, de esa manera trabaja. Entonces nunca vamos a encontrar aquí señal de motor inverter, por eso tenemos que recurrir a buscar ahí adentro. Ahí adentro está la conexión del motor inverter. Perfecto. Un trabajo más solucionado. Un Drean Next Eco de 10 kilos inverter
con problemas de motor. Tarjeta electrónica perfecto. Le testeamos, por eso sacamos la tarjeta. Está perfectamente cambiado el motor. El equipo está conectado con su nuevo motor conectado al probador y encendemos el equipo. Ahí ponemos centrifugado. Ahí es centrifugado, 15 minutos, 1200 revoluciones, y ponemos el botón de inicio. Me aseguro la puerta, tenemos asegurada la puerta. Nos vamos aquí. Todo lo vemos en el consumo, absolutamente todo, incluso sentimos el sonido, escuchamos el sonido de la bombita. Está trabajando y por el consumo nos damos cuenta. El motor en cualquier momento empezará a girar, cosa que no lo hacía en el principio. Teníamos el Esor 6B. Y empieza, aquí lo podemos ver, empieza a girar perfectamente, trabajando. Perfecto. Un equipo más solucionado. En Soporte Técnico Lima estamos para solucionar sus equipos. Gracias por la confianza y seguimos creciendo gracias a ustedes. Gracias por la confianza. Espero les sirva, espero les guste. Saludos a todos. Aquí vamos a hacer una pequeña muestra de la prueba que le hicimos. Este es un probador casero que fabricamos con 6 LEDs y, como pueden ver, tenemos una conexión a las 3 bobinas con cocodrilos mediante cables. Es algo incómodo porque tenemos que buscar la manera de conectarlo a los 3 cables. Entonces, como podemos observar, se mueve y hay que volver a conectar. Ya, probamos ahí. No sé si se llega a apreciar algo. Mueven. Estamos girando el rotor, el motor, y me alumbran las luces. ¿Sí? De esa manera probamos cuando está en pleno funcionamiento. En este caso estamos probando simplemente las bobinas. Entonces, cuando me alumbran todas las luces, así intermitente, apaga uno, prende el otro, y así correlativo, entonces ahí quiere decir que está todo perfecto. Las bobinas están todo perfectos. Pero de igual manera, hacemos la misma medida fuera del motor. Hacemos aquí en la conexión del motor inverter. Cuando está todo conectado, ahí ponemos nuestros cables, y cuando se energiza y cuando hacemos trabajar al equipo, ahí tiene que darnos de la misma manera. ¿Sí? De esa manera usamos este probador, que es muy bueno. Así podemos descartar si es falla del motor inverter o si es falla de la placa electrónica, cuando viene con tarjeta independiente aparte. Entonces nos sirve para muchos casos este probador. Con eso descartamos un motor quemado, una bobina o la tarjeta electrónica. ¿Sí? De esa manera probamos, señores.